Aquí Duchamp introduce una cosa que es muy importante también cuando habla del acto creativo. Vimos un poco cómo Poincaré piensa el acto creativo y aquí cómo con esa desarticulación de las moléculas de gas moviéndose. Y Duchamp tiene en un texto que me parece a mí seminal, ¿no? Y es lo que tiene esas cuestiones de Euclides y lo que tiene las cosas, son cosas seminales, es decir, es un semillero, ¿no? Son 4 o 5 semillitas en un frasquito, ¿no? Entonces, en el acto creativo tiene una declaración que dice: el acto creativo no está hecho por el artista solo, el espectador le da al trabajo, hace que el trabajo se ponga en contacto con el mundo exterior al descifrarlo e interpretar sus cualificaciones internas, agregando de esta manera la contribución al acto creativo. Es decir, eso es fundamental. Eso está desarrollado en un texto que no llega a las 2 páginas. Me parece a mí buenísimo. Yo siempre lo pongo para leer de entrada, ¿no? Como decir, si usted entiende este texto, entonces ya saben un poco a lo que estamos jugando, pero lo que pasa es que casi nunca entienden el texto. Es decir, o lo entienden ya como a mitad de curso, se asimila un poco cuál es la noción que hay ahí, pero de entrada no. Cuando sería muy útil que a la entrada se entrara en contacto con la idea, y la idea tiene la capacidad de producir un destello de entendimiento que dice: ah, ya entiendo cuál es el juego, de qué se trata todo eso. Y es esta cosa de que el acto creativo hay una continuidad. La obra, primero que todo, lo que se desprende de eso es que la obra nunca tiene un sentido cerrado. La obra no significa nada específico, nada concreto, sino que la obra tiene capacidad de significar. Una buena obra de arte es potencialmente significativa. No se agota en su lectura. Cuando una obra se lee y usted se queda con el significado, se le echa al bolsillo, pues usted puede tirar la obra a la caneca porque ya cumplió con su función. Eso es como comerse una mandarina. Usted escope el bagazo y se queda con el juguito, ¿cierto? Entonces pasaría lo mismo. En las buenas obras de arte, no, las buenas obras de arte tienen que tener un punto de indecibilidad, es decir, una ambigüedad poética que hace que no se dejen coger. Que no se dejen coger, y es todo un arte llegar a ese punto de sugerencia que es la virtud fundamental de la poética, ¿no? Sin eso no hay poética, es decir, hay declaraciones explícitas o otro tipo de cosas, pero no eso. Entonces esa declaración de Duchamp, que parece tan sencilla, de que el espectador se pone frente a la obra, entonces continúa el proceso creativo, ¿no? Que, es decir, ¿de qué se trata el arte en el fondo? Es lo que yo planteo en la clase de interpretación. Yo digo, pero el arte se trata de una comunicación, es una forma de comunicación de una cosa o de pasar la antorcha, ¿no? Donde una persona hace una cosa que es una obra de arte, que tiene una estructura muy particular, un lenguaje muy, muy específico, para el cual generalmente la gente no se prepara. La gente aprende a leer y escribir, pero no para leer obras de arte ni para pensar imágenes, ¿no? Y eso pues requiere un cierto entrenamiento, digamos. Y entonces consiste que un artista hace una cosa para que la vea otro, punto. El arte es eso, no se trata de más. Todas las mecánicas de visibilidad, es que visibilidad no es repartir volantes, invitar a eventos, ¿no? Esa visibilidad de que se habla hoy es una visibilidad completamente efervescente, ubicua, pero que no se deposita en una experiencia. Es decir, no es una visibilidad que detenga al espectador, que lo atrape. Usted no se detiene. ¿Por qué? Porque a mí me llegan 5 correos diarios de eventos y yo digo, bueno, ya que voy, ¿qué hago? Ya llega un momento en que uno dice, no, yo no vuelvo a ver esas cosas porque no pasa nada en realidad. En realidad no está pasando nada. Es decir, y lo que pasa, si pasa, es muy excepcional. Es decir, después de 3, 4 meses, digo, me acuerdo de una cosa, de 2 cosas que realmente me parece que valía la pena parar ahí y considerarlo, ¿cierto? De resto, es simplemente una actividad por ella misma. Es la sensación para aliviar cierta culpa de no estar haciendo algo. Entonces, es decir, para justificar una actitud que debería ser mucho más ociosa en principio, ¿no? En fin, entonces, esa declaración de Duchamp me parece clave. Y nos vamos a una jugada, empezamos a ver obras de él. Me voy a concentrar sobre unas obras que tienen directamente que ver con Poincaré y que muestran cómo él piensa la cosa, de qué manera procede. Estas no son obras de Duchamp, sino que es una cosa curiosa que uno se encuentra en París, que son unos metros que hay en unas paredes, eran como 5 metros o 7, no me acuerdo, y que ya están muy destruidos porque eso fue en la época de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa
como toda revolución, no, es que la Revolución Francesa es la revolución de las revoluciones, es decir, esa fue en serio. Es decir, ahí fue empezar como de cero, ¿no? Francia estuvo en una situación caótica durante 10 años terrible a todo nivel, en las fronteras, internamente, todos los estamentos, todo se revolcó. Y bueno, cuando deciden crear un orden nuevo, que es lo que supuestamente pretende una revolución, entonces dice, bueno, empecemos por la parte seminal, ¿no? La parte seminal es, vamos a crear un organismo que estudia las medidas, ¿no? Y vamos a determinar las medidas que se van a volver estándar. Aquí vamos a empezar a hablar un nuevo lenguaje. ¿Cómo se crea esa nueva cultura? ¿Cómo se crea esa nueva utopía de la Revolución Francesa? Se crea instaurando el metro. Y de manera ejemplar ponen esos metros en la calle, ¿no? Tallados en mármol, ahí que tiene una señalización como diciendo, este es el metro, este es el metro. Es decir, es un referente. Usted lo puede usar. Si usted quiere comunicarse con alguien, entonces diga, véndame 3 metros de tela. Quiero que la pared sea 4 metros de alta. Entonces estamos hablando de un lenguaje común. Hay un acuerdo sobre el metro, ¿cierto? Pero aparece una pregunta como esta, que es una pregunta malvadísima, muy buena, me parece a mí, que es, ¿qué tan largo es el metro estándar de París? Parece una paradoja, ¿cierto? Entonces uno dice, no, pues 1 metro. Y si, ¿cómo yo sé que es 1 metro? ¿Con qué mido ese metro? Pero es el metro que mide. Sí, pero yo ¿cómo sé que el metro que mide eso? Entonces se genera una paradoja muy curiosa, que da pie a cosas como estas cosas que dice Wittgenstein, tipo agudo, ¿no? Dice, hay una cosa de la cual uno puede decir que puede decir, ya sea que es difícil la traducción, de la cual uno podría decir que no es 1 metro de largo, ni tampoco que es 1 metro, no sé cómo traducir eso ahora en este momento, ¿no? Y eso es el metro estándar de París, más adelante se aclara, ¿no? Pero esto, por supuesto, no puede describir ninguna propiedad extraordinaria a eso mismo, sino para marcar su rol peculiar en el juego de lenguaje de mesura, de medidas que supone el metro. Lo que dice Wittgenstein es que hay un juego, ¿no? Un juego social que se establece, que es un juego de lenguaje alrededor de eso. 1 metro es lo que corresponde al metro estándar de París. Los argumentos de Wittgenstein. El metro estándar en París es el paradigma de lo que 1 metro es, ¿no? De ahí que no podamos decir que el estándar metro es o no es, o tiene o no tiene 1 metro de largo. De hecho, cualquier cambio en la medida que tenga podrá servir todavía como unidad de medida. Supongamos que ese metro estándar cambia de medida. ¿Por qué? Porque cambian las temperaturas, ¿no? Eso lo hacen en unas aleaciones de acero con iridio y no sé qué, que son metales que no se contraen. La sección de la varilla es una sección en forma de H para que la contracción de las fuerzas haga que el metro, cuando hay calor muy grande, entonces no aumente un tricito, entonces la unidad de medida se nos altere, o cuando hay unas heladas horribles, se encoja, ¿no? Entonces el metro es un objeto que corresponde a una entidad mental, a un concepto mental, y ha evolucionado desde aquí. Aquí estamos viendo el metro en la calle, pero ese metro después se convirtió en una varilla, después se convirtió en no sé qué, y ahora es lo que recorre un rayo de luz en una atmósfera de un gas no sé qué, en 1 segundo. Entonces, esa medida, es decir, es como si se hubiera ido del mundo material hacia entidades más y más microscópicamente perfectas, ¿no? Más instantáneas, hacia una unidad de medida fundamental que es la velocidad de la luz. Porque la velocidad de la luz es la que engendra, o la luz, las trayectorias de la luz, es lo que engendra la noción del metro y la noción de la línea recta. Usted mira el universo, usted dice, ¿dónde está la línea recta? O, ¿cómo así que la luz tiene una línea recta? ¿Cómo ha habido para saber que tiene una línea recta? Pues es fácil, usted coge un bombillo, pone aquí el bombillo, aquí intercepta este objeto y ve que hay una relación recta entre los bordes y la sombra, ¿no? Y cuando yo lo muevo, lo corro, estoy viendo que hay una recta que se mueve todo el tiempo, ¿sí? La relación que hay entre este borde y la sombra, el borde proyectado en sombra, nunca se curva, es recto. Entonces, de eso se empieza a hablar, entonces empieza a aparecer de pronto para una cosa misteriosa que es el estatus de existencia de esa unidad del metro, y si esa unidad de metro es confiable o no es confiable. Entonces uno se da cuenta, en últimas, lo mismo pasa con el kilo, lo mismo pasa con el litro, lo mismo pasa con la pulgada, con todas las unidades de medida
que son acuerdos. Entonces, cuando usted ve, usted va a visitar el kilogramo prototipo, el kilogramo de los kilogramos, entonces usted se encuentra con una campana de cristal adentro de la cual hay una campana de cristal, adentro de la cual hay una campana de cristal, y al final hay un cilindro de metal, de tal metal que está puesto ahí en un estado al vacío, ¿no? Bajo ciertas condiciones de temperatura, entonces uno dice, qué precariedad, ¿no? Es decir, como fuera como una cría del kilo, como si estuvieran criando una criatura ahí para que no se altere para nada. Entonces todo eso es misterioso. Duchamp se le ocurre una idea que tiene que ver con esa notica que les mostré antes, ¿no? La cuestión del estiramiento de la unidad de longitud. Entonces dice, bueno, en la primera caja, la caja del 14, la cajita más seminal de todas, ahí vienen las poquiticas notas, hay una nota que lleva a uno de sus trabajos más importantes, que se llama los 3 surcidos patrón, ¿no? O los 3 standard stoppage. Se llama la idea de fabricación, esa nota. La idea de fabricación dice, si un hilo horizontal de 1 metro cae derecho de una altura de 1 metro a un plano horizontal, se tuerce a su gusto y crea una nueva imagen de la unidad de medida. 3 ejemplos obtenidos más o menos en similares condiciones. Considerar su relación de uno al otro. Ellos son una reconstitución aproximada de la unidad de medida. Los 3 estándares stoppage es el metro disminuido. Entonces coge la noción de absoluto del metro, hace un experimento aparentemente sencillo, hay gente que lo ha tratado de reproducir sin mucho éxito, ¿no? No sé cuál será el truco de fondo, hay mucha especulación acerca de eso, de si efectivamente lo hizo de esa manera o no lo hizo de esa manera, pero eso no importa, porque él coge con 1 metro, ¿cierto? Mide la altura de 1 metro, corta un hilo de 1 metro, 3 hilos de 1 metro, los pone a esa altura y los deja caer sobre una superficie que es una tela, ¿no? Es una tela, un lienzo pintado azul Prusia, es una pintura, una superficie pictórica. Son unas tiras así, entonces el metro supuestamente cae. El metro al caer se deforma a su aire, ¿no? Y la manera que cae, él lo fija con gotas de barniz. Y lo hace una vez, lo hace 2 veces y lo hace 3 veces. Son 3 ejemplos. Esa obra la retoma unos años más tarde y después resuelve coger esas placas de esas telas y las pega sobre unas placas de vidrio. Bueno, está remendando el vidrio que se rompió en el 36, entonces él resuelve pasar eso ahí. Y otros años más tarde resuelve poner las 3 placas de vidrio que ya se vuelven como un poco como la estética que tienen los objetos del Museo de Medidas, ¿no? De pesos y medidas, donde están metidos en cajas científicas, como los instrumentos científicos se guardan en cajas de madera. Entonces coge una caja de cricket y mete las 3 reglas. Y antes ha cogido los 3 contornos de los metros y lo ha reproducido en metros de madera, como los metros que tienen los sastres para hacer estas sisas y para hacer este tipo de cosas, ¿no? Que son las reglas que tienen curvas y todo. Entonces mete eso ahí y lo llama azar en conserva. Es decir, él desestabiliza completamente la noción absoluta del metro, lo modifica al azar, define que esas curvas que quedaron son las curvas que va a utilizar y después las mete, aquí estamos viendo exactamente la regla, el hilo pegado sobre la tela y la caja donde está contenido todo ese aparato. Eso va a crear una cosa que se llama la red de stoppage. Stoppage son estos hilos, ¿no? Stoppage pueden ser como detenciones en el sentido de que una cosa se estaba moviendo y de pronto queda fija. Una fotografía que usted toma es una detención también, porque trae una imagen de un continuo, ¿no? Las obras de arte en general son detenciones también porque aquí está la idea y acá está el proceso, y acá está otro. Hay un momento en que la obra es así y no de otra manera, se fija de una forma, ¿no? Las pinturas representan un momento de una escena X. Si usted ve la Biblia, entonces la huida a Egipto es aquí, vamos, es con el burro adelante, aquí María va, ¿cierto? Y el niño va acá, en el otro cuadro, otro pintor resuelve hacer otra detención, entonces resulta que están sentados en una piedra y el burro está agachado, entonces están descansando. Entonces toda la pintura son cortes dentro de continuos espaciotemporales, ¿no? Entonces eso es una noción que es muy importante aquí también. Y él hace una cosa muy rara, otra, que es que coge los 3 metros que ya están en reglas y con ellos traza esta figura que está sobre ese lienzo. Esto es un lienzo.
Pero es una pintura rara porque está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York actualmente, porque uno de estos puntos, ¿no?, de convergencia, acá están las 3 reglas sometidas a 3 veces, duplica la operación por 9 y los pone a converger en un punto, ¿no? Pero lo que está en el fondo, el cuadro que está en el fondo, es este cuadro que hizo en 1911, que se llama Joven y Muchacha en Primavera. Esto es un cuadrito pequeño que le regala a la hermana con motivo de bodas, como regalo de bodas, un cuadro que se ha especulado mucho sobre esto. Pero este es un cuadro más grande, es como si él hubiera querido hacer una nueva versión del Joven y Muchacha en Primavera, más en serio, pero no quedó satisfecho. Entonces él recorta esto, pinta de negro estos bordes y utiliza eso como una superficie para poner esto. ¿Con el objeto de qué? Con el objeto de crear un escorzo, poder fotografiar un escorzo. O sea que esta es una pintura, pero no es una pintura que funciona como una pintura, funciona como un aparato científico, porque la imagen que hay ahí no es para ser apreciada estéticamente. A Duchamp le importaba 5 la estética, además, ¿sí? La cuestión de belleza y eso le parecía totalmente secundario, ¿no? Sino que vistas desde un cierto punto de vista, estas líneas cogen un escorzo en perspectiva. Ese escorzo lo fotografía y lo va a trasladar al gran vidrio a la parte inferior. Estoy mostrando como la aplicación del principio de la regla, de qué manera la usa, ¿no? Esto es un dibujo técnico de la parte inferior del gran vidrio. Acá están los solteros, los moldes málicos, que se llaman así, o el cementerio de libreas y uniformes, también. Es un lugar un poco desapacible, la verdad, ¿no? Y todas estas personas están conectadas, por ejemplo, este punto que hay acá, lo que queda una especie de hexágono ahí, en realidad son 9 figuras, ¿no? Están conectados todos a la altura del sexo. Es decir, si nosotros nos paramos, estamos todos conectados a la altura del piso, porque todos estamos pisando el piso. Y ahí vienen las diferentes alturas de la gente. Pero los solteros en el gran vidrio están todos igualizados a la altura del sexo, que son esta línea que va acá. Hay un plano de sexo que corta por ahí. En la parte de las cabezas, que no es que sean cabezas exactamente, son unos muñecos como medio robóticos, pero sin partes, ¿no? Unas caparazones vacías, acá se ve mejor, ¿no? De este lugar de la cabeza parte esa red que vimos construida en la red de stoppage del cuadro anterior y se convierten en lo que se llaman los tubos capilares. Los tubos capilares son unos lugares donde se conduce el gas que llena a estos solteros. Cuando ellos se emocionan con la novia, se llenan como de un gas, así como cuando uno dice, me enamoré, tengo mariposas en la barriga, ¿no? Entonces ahí esa sensación se traduce mecánicamente en algo así y ellos empiezan a emitir su deseo, a proyectarlo, sale por los tubos capilares y ese gas empieza a transformarse, se cristaliza y empieza a apuntar muy perspectivamente, una perspectiva distinta, digamos, una perspectiva de deseo, hacia un punto de convergencia que es este. Este esquema que pongo arriba es porque la imagen anterior es muy parecida y se ha comparado muchas veces como a la red ferroviaria, donde hay puntos de cruce, lugares de convergencia de los ferrocarriles, etc. Aquí estamos viendo ya el gran vidrio, lo que es esa parte como queda finalmente. Acá están los solteros, que están pintados de un color que es minio rojo, ellos son rojos, seres rojizos, plomizos y rojizos, ¿no? Aquí vemos los solteros ya en conjunto, esta es toda la parte inferior del gran vidrio. Este es el molino de chocolate que hablaba hace un momento, este es el molino de agua, este es el trineo, estas son las tijeras, estos son los tamices y los testigos oculistas. Básicamente los elementos que configuran. Hay muchas figuras que no están. Acá está el combate del boxeo, el manejador de la gravedad, acá hay una cascada en espiral, ¿no? Una zona de la salpicadura que termina siendo un poco la consecuencia de lo que viene aquí. El deseo de los solteros sale por acá. Acá hay una serie de bombas con ventiladores, porque esto es una máquina metafórica, donde los metales se comportan de maneras muy raras. Hay metales que no tienen ningún peso en la horizontal, pero sí pesan en la vertical. Otros que tienen unas medidas de estiramiento aleatorias, que no miden definitivamente una cosa. Hay metales emancipados, hay una cantidad de cosas de ese orden. Y llegan a este lugar todo lo que es el deseo que converge de los solteros, y ellos tienen una voluntad como ascensional, ellos quieren ir a donde está la novia, ¿no? Pero este esquema de conos empieza a invertir el camino. Cuando salen acá hay un ventilador que despedaza esa sustancia y la convierte en una especie de eyaculación, de una cosa muy, muy extraña que cae al piso. Es decir, ellos apuntan por arriba y terminan eyaculando hacia el piso, ¿no? Es una obra cruda y un poco negativa.
y un poco triste y complicada sobre lo que es la relación amorosa, digamos, o ese intento de copulación entre una dimensión y otra. Digamos que esto es un universo, este no es la novia, ¿no? Un universo metafísico. Y la parte de abajo del soltero. Aquí este molino de chocolate gira alrededor de sí mismo. Esto es lo que se llama la corbata. Acá hay unas tijeras, acá hay una lupa y unas figuras ópticas que están hechas en espejo, que supuestamente la que cogen finalmente este gas que se ha depositado como una región de la salpicadura y lo logran ascender por medio de unos prodigios químicos misteriosísimos, lo convierte en gotas espejicas, las gotas espejicas logran trascender el umbral del horizonte, porque está dividido en dos, y pasar a la zona de la novia finalmente, ¿no? Es decir, a través de un juego óptico que se logra pasar de la tercera a la cuarta dimensión. Pero todo esto son especulaciones de ese orden. Ahora, lo que yo muestro en este dibujo, en este cómic de esta época, es que la idea del soldado, se llama el soldado automóvil, ¿no? Sí, esta idea de Duchamp no es que él la está empezando de esa manera, pero culturalmente el ambiente de la época está empezando a pensar en robots. Ustedes se acuerdan de Méliès, se acuerdan de la película Hugo, se acuerdan que hay unos autómatas. Esos autómatas son seres que hacen cosas y hay unas cosas prodigiosas. Desde Nicerón y mañana están trabajando los autómatas, que es la noción del robot, ¿no? La construcción de máquinas y la homologación que hay entre la máquina y el hombre. Leer el cuerpo humano como una máquina y leer las máquinas como cuerpos humanos es una cosa que empieza a pasar, ¿no? Y aquí se ve pues, la conducta del soldado automóvil como si fuera que presta una cantidad de servicios. Entonces yo simplemente lo pongo para comparar un poco con la dimensión mecánica que se está comentando desde dos campos diferentes del arte, ¿no? Volvemos a la caja verde. En la caja verde vuelve a aparecer una representación de los solteros con los tubos capilares, acá también. Esta es una nota que analiza precisamente lo que pasa cuando ese gas se convierte en una especie de lentejuelas volátiles que sale por acá y hay una mariposa que después lo va cogiendo y lo va a subir por acá y al llegar acá ese ventilador lo bota al piso, ¿no? Entonces es el diseño de la máquina más pormenorizada, pero eso solo existe en las notas. Por eso es que las notas complementan también el gran vidrio. Porque si usted ve el gran video solamente, usted no puede ver eso. Usted no puede ver esos elementos. Y si los ve, no sabría qué son, ni a qué corresponden. Cuando usted ve las notas, usted ya empieza a atar caos, ¿cierto? Es como un manual de instrucciones, pero concebido estratégicamente para que usted participe al máximo, porque no se la pone fácil. Eso no es como la lavadora, que se conecte aquí, abra cada onda, lavado rápido, secadora, etc. No. Acá hay instrucciones también, acá hay un manual, hay una ayuda, pero cuando usted se mete con eso, se metió en la grande. Es decir, le toca participar. Obliga al espectador a que forme parte del proceso creativo. Pero estamos viendo que es una cosa ambigua entre lo científico y lo artístico. Es decir, es un híbrido, pero un híbrido perfectamente legítimo. Acá tiene, por ejemplo, esto es muy interesante porque pasamos un poco a la novia, pero este es el cuadro final, Múnich, 1912. Es después de una serie de experimentos, como digo, que llaman Virgen 1, Virgen 2, el pasaje de la Virgen a la novia, que habla de un pasaje interdimensional, pero también de un desvirgamiento, digamos, ¿no? Pasa a un cuadro que es un cuadro excepcional, un cuadro extraordinario desde el punto de vista pictórico, que él hace en esa época, pintado mucho con los dedos, con unas pinturas, sí, tiene unas condiciones técnicas muy exigentes, escogen los mejores colores alemanes, lo pinta con todas las técnicas del caso, y hace esta cosa que es el intento de representación de la novia. Entonces el problema de él es, bueno, yo estoy representando solteros en la tercera dimensión, ¿no? ¿Por qué? Porque la zona de los solteros juega rigurosamente a la perspectiva. Todo lo que hay acá está organizado de acuerdo a las leyes de la perspectiva. Hay un punto de fuga de todo esto que va hacia este punto, ¿no? Tiene un punto de fuga que es el umbral del horizonte. Cuando se trata de la novia, entonces el problema es así, ¿cómo se representa a un ser de la cuarta dimensión? ¿Cómo existen esas criaturas? Entonces hay una serie de indicaciones, los textos de Pawlowski, el viaje al país de la cuarta dimensión, hay escenas cómicas y grotescas y de todo donde él habla de que esos seres tienen los órganos por fuera porque no tienen piel, porque la envoltura de la piel es típico tridimensional, entonces hay una cantidad de especulaciones sobre eso, interdimensionales, ¿no? Y en esta se llama sombras proyectadas de ready-mades. Entonces
Entonces él toma unas fotografías en el 18 de estos ready-made, pero son varios, la rueda de bicicleta, el portasombreros y otras cosas que hay acá, ¿no? Que no se identifican, seguramente la escultura de viaje, que es una escultura elástica que hace con un gorro de baño que destroza, lo corta en tiras y lo amarra, y como es una cosa elástica, entonces empieza a estirarlo en una habitación y lo va colgando en diferentes puntos del cuarto. Entonces ese gorro de baño adquiere una plasticidad. Esto no es una ocurrencia como decir, se está inventando la escultura blanda, digamos, ¿no? Sino está especulando con las nociones elásticas de las geometrías del siglo XIX. Los espacios curvos, las cosas que se estiran. Juan Carré tiene una cantidad de notas sobre figuras que se ponen sobre unos cauchos, y esos cauchos pueden, llega incluso a decir, a partir de la cuestión de la topología, que usted puede coger un círculo y lo volverlo un cuadrado, porque usted lo coge, si es de caucho, está sobre una superficie elástica, entonces usted lo estira y termina convirtiéndose en un cuadrado, y después se recompone en círculo, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con eso. O sea, ¿qué él está haciendo? ¿Está haciendo arte? ¿Está haciendo ciencia? ¿Cuál es la fusión que hay ahí? La fusión es intensa, la fusión es, usted no puede separarlo uno de lo otro. Él está utilizando principios científicos, pero lo está procesando y lo está pensando artísticamente. Ahí no hay ninguna incompatibilidad. Después fotografía esto, porque esto le da una cierta analogía con esto. Está construyendo un ser por sombras proyectadas. Las sombras proyectadas es un principio de geometría. Entonces hay una base del pensamiento champiano que es muy sencilla, que dice, si un objeto de 3 dimensiones proyecta una sombra de 2, podemos pensar que el objeto de 3 es la sombra proyectada de un objeto de 4, por pura inferencia, porque es que la lógica se trata de eso, la lógica está gobernada por la inferencia, es decir, si esta cosa, entonces aquella, ¿cierto? Y se verifica y tiene reglas. Entonces él coge para crear esa entidad que es una criatura rara, ¿cierto? Una criatura extraña, indefinible, que no corresponde a las formas del mundo tridimensional para nada, aunque partan de ahí, ¿cierto? Y las proyecta juntas para que se sumen en una sola criatura. Uno no sabe muy bien dónde termina uno, dónde continúa la otra, porque ya en lo dimensional ya son un solo ser. Ese ser aislado se parece a la novia, que es el resultado de todo un proceso de destilación, digamos, y que termina siendo esta figura de un grabado que hace hacia el final de su vida, que es lo que es finalmente la novia en el gran vidrio. Ya estamos llegando hacia el final de la cosa. Dicen que Duchamp deja de pintar, es decir, deja de pintar en 1912, de pintar en el sentido tradicional, es decir, sobre superficies opacas, ¿no? Sobre telas, eso, porque el gran vidrio pues, es una pintura, aunque una pintura que no tiene expresión manual, que parece un dibujo técnico, como de ingeniería, ¿no? Pero hace una obra un poco en contra de su voluntad, porque una de las mecenas de él, que se llama Catherine Dreyer, tiene una biblioteca, encima de la biblioteca tiene un nicho ahí, un espacio grande, y dice, oiga, ¿usted sería capaz de hacerme un cuadrito para ese lugar? No. Entonces, usted dice, pues, yo ya no pinto de esa manera, pero sí, porque él se le mide a unas cosas rarísimas. Entonces, dice, bueno, entonces está bien, entonces toma las medidas del lugar, y se pone a hacer esta pintura que se llama TUM, Tu-M apóstrofe. Es un nombre muy raro también, 1918. Está trabajando el gran vidrio, lleva 3 años metido ahí y hace esta pintura. Entonces uno dice, bueno, yo pongo aquí una de las frases que me parecieron más convincentes de muchas cosas que he leído sobre TUM, que no me parecen nada convincentes, es de las obras de Duchamp más mal analizadas o más difíciles de analizar que hay. Porque todo lo demás acierta en unas partes o en otras no, es más o menos bueno, más o menos ingenioso, pero TUM, lo único que yo he llegado a leer son descripciones, simplemente descripciones como decir, sí, aquí hay una sombra de la rueda de bicicleta, acá hay una sombra anamórfica, es decir, estirada, ¿no?, de un tirabuzón, de un sacacorcho, de una botella de vino, que es un modelo clásico italiano, ¿no? Aquí hay lo que se llama un portasombreros, ¿no? Es una cosa que se pone en una asta central y usted cuelga sombreros de ahí. Entonces son las sombras de 3 ready-made, este ready-made, este y este, pero este ready-made anamórfico sale del centro de la rueda y aquí le hace pintar a un pintor de avisos callejero que él contrata, una manito, que indica un rectángulo que está puesto en escorzo. La tela es plana, acá están los 3 surcidos patrón,
que vimos antes, empiezan a aparecer. Acá hay una perspectiva de rombos coloreados que se detienen en el amarillo. Acá mete una tuerca de verdad. Pinta en trompe una rotura como si se hubiera roto la tela, ¿no? Y le pone ganchos de verdad, ganchos de seguridad nodriza, que son reales, que están agarrados de la tela. Y un objeto que vemos acá, es un escobillón. Es un cepillo para limpiar botellas, que lo amarra de esta parte central. Esta mano está señalando un plano blanco en escorzo, que desde las 4 esquinas salen 2 surcidos patrón, 2 surcidos patrón, que se invierten un poco las direcciones, arriba también, y hace que se proyecte de esas líneas onduladas, de las nuevas unidades de medida, unos nuevos puntos de fuga que van a otras partes. Entonces, este cuadro, como dice la frase, que me parece buena, dice: TUM se convierte en un ensayo en hacer arte, en hacer hipótesis y en un juicio y en hacer juicios. Tradicionalmente el plano del cuadro ha sido un área en el cual la realidad toma lugar o tiene lugar. Ha sido una ventana abierta hacia un espacio construido de acuerdo a los principios de la perspectiva, que es una subcategoría de la geometría proyectiva. Duchamp rompe un hueco a través de esa área. Similarmente, de manera similar, la invención de las geometrías neoeuclidianas abrieron un hueco en la estructura intelectual de la realidad. Me parece suficientemente preciso como para entender de qué se tratan esas jugadas. Es decir, se trata de detectar las ideas, atenderlas con mayor precisión y tratar creativamente de modificarlas. Eso es como si fuera el acto creativo en el caldo Mike, el acto creativo es una cosa así, esencial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si se procede de esa manera, usted es capaz de producir transformaciones profundas. Lo otro serían simples modificaciones, alteraciones, ocurrencias, derivaciones estilísticas, que es en lo que consiste una gran parte del arte, ¿no? Pero aquí está siendo pensado de otra manera distinta. El cuadro también tiene cosas raras como, este está en la Universidad de Yale, se puede visitar, es grande, tiene como 3 metros de largo, 3 y pico, ¿no? Ese espacio de la biblioteca de Catherine Dyer era amplio. Usted puede caminar por el cuadro, entonces se da cuenta que ese cuadro está haciendo una cosa, está sometiendo al espectador a una capacidad de percepción, es un test de percepción. Cuando usted está de frente no ve el tirabuzón, no ve el escobillón. Cuando usted ve de lado, ve que sale del cuadro una protuberancia muy impertinente. Cuando usted se va al puro borde del cuadro desaparece, usted solamente ve un escobillón que sale, ¿no? O sea, desaparece el imán y aparece el objeto. Aquí se alcanza a ver pues un acercamiento donde se ven esos elementos juntos, los ganchos, la tuerca, ese tipo de cosas. Los puntos de fuga, si usted se para aquí, se inclina y se agacha el cuadro, entonces esta zona de acá adquiere una forma anamórfica diferente. Entonces, como si dijera, bueno, yo lo que estoy haciendo es una recopilación, un inventario de dispositivos perspectivistas que los articulo de una manera curiosa, utilizando como protagonista los ready-mades. Que los ready-mades ya suponen una especulación interdimensional muy curiosa. No es tanto como piensa la gente que el ready-made es coger un objeto absolutamente miserable y ponerlo en un pedestal para que la gente se indigne, ¿cierto? Se diga, pero ¿cómo es posible que usted puso ese objeto, que eso no es arte, y lo pone en un pedestal, lo pone en nuestra consideración y nos dice que es arte? Entonces, esa no es exactamente la jugada, aunque eso suceda también. Muchos ready-made funcionan como objetos científicos que usted los piensa de cierta manera. Uno de los temas del curso de interpretación tiene que ver con analizar 2 o 3 ready-made de Duchamp. Uno de ellos, que es el que más me interesa en el momento, que es una interpretación nueva, es el desciframiento del peine para perros. Es un peine. Es un ready-made que es de una sencillez absurda. Es un peine metálico que tiene una inscripción sobre el borde. La inscripción sobre el borde es una inscripción misteriosa. Dice 3 o 4 gotas de altura, no tiene nada que ver con el salvajismo. Está en francés. Y está en una cajita. No más, es un ready-made del 16-17. Y cuando uno se mete a interpretar eso, se da cuenta de que el peine tiene una cantidad de bifurcaciones. Y lo manda usted por un lado hacia la historia de las mujeres peinándose, a los peines de las sirenas, las fábulas y el folclore alemán, los cuentos de hadas de los hermanos Grimm, por un lado, de los peines de oro, el poder, la relación con las mujeres, una cantidad de cosas. Y por el otro lado, se da cuenta que el peine es un instrumento de medida y que funciona espacialmente muy raro, y que sirve para peinar el espacio.
y empieza a meterse en la especulación de Duchamp. Cuando usted mira las notas, dice, ese peine es una especie de regla, pero una regla que funciona muy raro, porque tiene notas como clasificar los peines por el número de sus púas. ¿Qué pasa cuando yo rompo una púa aquí y cuando rompo una acá? Creo una relación que se parece a la del número de oro a la proporción áurea, establezco unas unidades de medida, aparece la noción de sondear un territorio, como se barren los territorios, que es una noción policial, ¿no? To comb, la escena del crimen, peinar la escena del crimen es rastrear para que aparezcan indicios. Entonces el comb se convierte en un instrumento de búsqueda detectivesca de unas entidades abstractas, ¿no? En fin. Entonces los ready-made funcionan de maneras. Por ejemplo, ya esta última imagen que tiene que ver con los ready-made de Duchamp, hay un par más, ¿no? La rueda de bicicleta. La rueda de bicicleta es tal vez la obra de Duchamp con la cual se puede identificar, es como su logotipo, su imagen de marca, ¿cierto? Usted ve esa rueda de bicicleta y ahí está Duchamp, punto. No empieza siendo un ready-made. Él pone una rueda de bicicleta encima de un butaco y dice que no tenía ninguna intención específica. Eso ni siquiera se llamaba ready-made en ese momento. Nombre, no se le había ocurrido el nombre, digamos, de ese género de expresión artística. Sino que le gustaba mirar cómo giraba la rueda porque le parecía las llamas de una chimenea, como estar frente a una chimenea, lo cual sacaba las ideas de su cabeza como con un sacacorchos. Entonces uno dice, pues sí, ¿no? Ver chimenea tiene una cosa como, es como hechizante, ¿no? La cantidad de sugerencias que tienen las llamas, los ruidos, lo que pasa, es fantástico. La rueda de bicicleta también depende del que la está mirando. En el caso de Duchamp uno puede decir, sí, lo que le está haciendo es una jugada interesante. Es una versión del desnudo bajando la escalera. Porque el desnudo bajando la escalera es un corte, como hablábamos de los cortes, que representa un corte en una entidad que baja. Es un desnudo que baja una escalera en espiral. Se trata de representar en una pintura, es decir, hacer el corte del movimiento en sucesión. De manera que el cuerpo, la noción de cuerpo, se descompone en una cantidad de facetas secuencialmente. Es decir, la pintura del desnudo bajando la escalera es una imagen detenida, es una pintura quieta que nos muestra el movimiento. ¿Cómo detener el movimiento? Pues coja la rueda y póngala encima de un butaco. El butaco estabiliza el movimiento y la rueda queda ahí en su sitio, pero sigue moviéndose alrededor de sí misma, ¿cierto? Pero que tiene la rueda como objeto geométrico interesante, pues que tiene un eje, un punto, el punto central, que es lo no dimensional, tiene unos radios que son unidimensionales. Cuando giran, generan el plano bidimensional y cuando gira de la manera como muestro en la foto que está al lado, se convierte en una esfera. Es decir, la rueda de bicicleta sirve para pensar o para estimular pensamientos interdimensionales, es decir, los cambios entre no dimensión, primera dimensión, segunda dimensión, tercera dimensión, cuarta dimensión, etc. Es un objeto especulativo. Otro uso que él hace, esta era la parte, ya vimos un poco cómo era la novia, acá estamos viendo la parte superior del gran vidrio. Esta es un poco, digamos, la cabeza de la novia, que ella cuelga de un gancho. Curiosamente hay una citación a la gravedad. La gravedad también es otra fuerza interesante para analizar. Dentro de este orden que estamos viendo del metro, la gravedad, la velocidad de la luz, todos esos son principios fundamentales. La novia cuelga, se llama el ahorcado hembra, uno de los nombres que tiene. Y esta región de acá, que es como una cosa gaseosa, tiene varios nombres. Las cosas en el gran vidrio no se llaman de una sola manera, tienen muchos nombres. No alcanzo a leer aquí, no aparecen los nombres en esta proyección raro. Pero bueno, ahí dice florecimiento, blossom, vía láctea, corriente de aire y draft pistons, pistones de aire, 1914. Acá aparecemos otra vez tres planos, tres cuadrados que están en la parte de arriba. Esa es la región de las órdenes de la novia. Esos son como los mensajes que vienen del más allá. Él lo hizo cogiendo tres recortes de tela de gasa, de esos que usan las viudas, ¿no? Y tiene unos punticos que es como una cosa así. Él recorta un cuadrado de eso y lo pone frente a un lugar donde entra el viento. El viento entra y lo deforma. Él toma tres fotos. Recorta los contornos de las fotos y pone aquí también colgados, curiosamente, los tres lugares donde están las órdenes de la novia, donde viene, es un lenguaje celeste, ¿no?
pero es una historia larga. Estoy mostrando simplemente que hay una equivalencia entre los surcidos patrón, el hilo que dejo caer, y está haciendo lo mismo, pero con un plano. Es decir, es como si yo dejo caer esta hoja, pero cuando cae, pues mide lo mismo, ¿cierto? Pero si esto es una cosa que ondea con el viento, es una tela sutil que se deja atravesar por el viento, pues se distorsiona de una cierta manera y la puedo fotografiar, hacer cortes también. Y esos 3 cortes los escojo como unidades de medida y los pongo a funcionar en esta zona de arriba. Y por último, el segundo regalo que le hace su hermana Susan de bodas cuando se casa con otro señor, Jean Crotty. Él está en Buenos Aires y le manda un regalo, unas instrucciones para que haga lo siguiente en su balcón de París. Le dice, hermanita, coja un libro de geometría euclidiana, ¿no? Y lo cuelga de una cuerda en el balcón para que el viento, la lluvia y la intemperie ojee sus páginas. Y llama a eso el ready-made desdichado, un nombre enigmático. Y bueno, hay unas fotos donde no se ve nada acá, pero después se descubre que Duchamp hizo esto, este facsímil era un gran falsificador, ¿sí? Capaz de una minucia increíble para hacer cosas o para alterarlas, o para poner juegos mentales, o para modificar sus propias obras, cambiándolas de contexto, alterando las medidas, jugando de una manera así, jugando así. Por ejemplo, la Mona Lisa que vimos de puro principio, esa Mona Lisa es la Mona Lisa de Duchamp, la que tiene bigote. Pero después, al final de su vida, para la invitación a una comida, él compra unos naipes con la imagen de la Mona Lisa, los manda como invitación, y el texto que pone es LHOQ, la misma expresión, ella tiene el culo caliente, afeitado, rasé, es decir, es la Mona Lisa afeitada. ¿Por qué? Porque es la Mona Lisa de Leonardo. La Mona Lisa de Leonardo ya no es la Mona Lisa de Leonardo, es la Mona Lisa de Duchamp, pero está afeitada. Y eso es una pista que él da sobre la última obra, que es el desnudo de Filadelfia, que es un desnudo que se hace completamente secreto durante 20 años, que está detrás de una puerta y que es hay anamorfosis también ahí, perspectivista, porque el desnudo que hay adentro uno lo ve redondito desde acá, pero desde allá es una cosa aplastada, es una cosa rarísima como criatura, ¿no? Funciona anamórficamente. Es un maniquí que está forrado en piel de cerdo, que se convierte en una mujer con las piernas abiertas, que tiene el sexo afeitado y que lo muestra directamente al que se asoma por los huecos de la puerta. Entonces, esa Mona Lisa afeitada, el HOQ rasé, es una pista que él da sobre la última imagen que tiene la Mona Lisa. En fin. Y hay gente que se ha puesto a analizar esto y eso es un axioma de Euclides, de geometría euclidiana muy particular que tiene que ver con no sé qué cosas. Entonces, hay una citación, entonces él es todo misterioso porque hace una cosa aquí, otra cosa allá, y cuando se pone a estudiar, entonces descubre después que hay relaciones entre las cosas. Bueno, la conclusión que me parece interesante sacar de todo este cuento es una conclusión que había sacado también Poincaré, que había sacado también Duchamp, a sugerir la participación del espectador, es que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Es decir, que no vayan a creer que el inconsciente es una cosa caótica, amorfa, insignificante, ¿no? Pero esa noción, ¿no? Dice, eso lo hace Lacan. Lacan, ustedes saben, es un psicólogo muy importante, un intelectual muy importante, un tipo súper influyente cada vez más, ¿no? Que ha estudiado Freud de una manera meticulosa. Todo lo que hace Lacan es tomar textos de Freud, analizarlos cuidadosamente y someterlos a nuevos contextos. Es decir, se comportan muy creativamente con eso y lo hacen de una manera muy curiosa. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto un video de Lacan dando una conferencia. Eso es demente, es completamente demente. Él es un hombre de micrófono. Todo lo que hizo Lacan lo hizo con un micrófono. Casi no escribió. La mayoría de los seminarios y eso es gente que tomaba notas, transcripciones de lo que él hacía. Los seminarios eran así. Era un tipo de palabra, un tipo verbal. Y si ustedes buscan en YouTube conferencias de Lacan, eso es, ese tipo se va a enloquecer. Las pausas que hace, los gestos, la manera como se viste, la manera como maneja la palabra, como la redondea, como la está manipulando verbalmente todo el tiempo es absolutamente espectacular. Es puro performance. Y él escoge transmitir la palabra, es decir, que es un factor importante dentro del psicoanálisis de esa manera. Es decir, realmente tiene una retórica performática
muy impresionante a nivel de transmisión de cosas que van más allá de la palabra, ¿no? Y bueno, él coge eso y mezcla unas nociones de Freud sobre el inconsciente con lingüística y cosas que no conocía Freud, cosas de Saussure, y le empieza a mezclar cosas, entonces empieza a decir que el significado es producido no solo por la relación entre el significado y el significante, sino también, crucialmente, por la posición de los significantes en relación con otros significantes en un contexto dado. Entonces ya empieza a desarrollar su noción de cómo es que está estructurado el inconsciente como un lenguaje. Cuando uno ve esta cosa con cuidado, pues no es el caso que lo hagamos ahora, se da cuenta de que todo el lenguaje general que utiliza está totalmente filtrado por el inconsciente permanentemente, ¿no? Y que ese es un factor que hay que tener en cuenta. Y a mí me llama la atención, y aprovecho para señalar el hecho de que zonas enormes de la cultura, sobre todo en el arte, que no debería ser así, ignoran por completo la presencia del inconsciente, ¿no? De que el inconsciente esté actuando y que tenga que ver. Eso se vuelve patente y clarito cuando uno se pone en el problema de la interpretación, cuando asume la interpretación como una forma de arte, ¿no? Se da cuenta, y por eso lo pongo como una forma de arte, porque considero que la única manera de pensar el arte es a través del pensamiento artístico y no a través de pensamientos impertinentes, digamos, o que son indirectos, o que no son tan enraizados con sus procesos internos, ¿no? Lo que estamos viendo es gente que está pensando artísticamente, tanto Poincaré como Duchamp, y tiene pensamiento científico ahí. Pero el intérprete no le corresponden pensamientos como de clasificación, como taxonómicos, como de atribución, como de cuestiones estilísticas. Esos son pensamientos externos. Si usted quiere realmente participar de una obra de arte, usted tiene que participar del proceso creativo. Y eso supone que usted tenga que codificar su cabeza y funcionar de una manera completamente distinta. Es un poco lo que estamos tratando de hacer en esa sección de pensamiento poético. De eso se trata la clase, eso se trata, es recuperar una forma de pensamiento que es antiquísima, tan antigua como puede ser el inconsciente, y actualizarlo en términos culturales. Eso lo sabía Poincaré. Muy clarito, y lo formula de esta manera. El self subliminal es de ninguna manera inferior al self consciente. No es puramente automático. Es capaz de discernimiento, tiene tacto, delicadeza y sabe cómo escoger, adivinar. Porque él lo verificó. Todos sus grandes descubrimientos, sus grandes aportes a la ciencia proceden de un proceso creativo que incorpora el inconsciente, donde hay una técnica muy específica para que se produzcan ideas nuevas. Y esta última frase, con que cierro la charla, es una frase de Duchamp que coincide perfectamente con la editorial de Exomo y con Gombrich, ¿no? Que dice: yo no creo en el arte, creo en el artista. Lo que nos devuelve de punto a las funciones o a lo que es capaz de hacer un individuo cuando se entrega a este tipo de actividades mentales. Muchas gracias. No tengo ni idea cómo estamos de tiempo, si hay cabida o no. Sí. Bueno, entonces hay un micrófono para ir circulando para que lo movamos. Allá lo tiene Iván. Yo tengo una pequeña pregunta. No sé si en la cuestión de los átomos, ¿no era Demócrito el que empezó con esa investigación? Sí, generalmente cuando se habla de Demócrito uno ve cosas como arvejas flotando por ahí. Sí. Y sí, porque a Epicuro yo lo identifico más como con las cosas de la naturaleza, pues. Sí, el epicureísmo. Sí, más como la buena vida o no sé, algo así. ¿Estás sugiriendo que de pronto se equivocaron y la cita va hacia uno y no hacia el otro? No, pues que yo nunca había oído hablar de que Epicuro se interesara en los átomos, aunque fue de la misma, digamos, tendencia de Demócrito, pero creo que el que hablaba de que pues estaba metido en lo de los átomos era Demócrito, ¿no? Sí, sí, sí.
Entonces, Ellos son, si no estoy mal, son presocráticos, ¿cierto? Los filósofos presocráticos. Esos eran una gente impresionante. sí. Esos eran loquísimos. Esos estaban pensando el mundo por primera vez, prácticamente. Eso era una cosa, todo era de una novedad, de una frescura, de una sorpresa total y absoluta. Y no sé, y otra cosa es si lo que las notas de Duchamp tienen que ver con la escritura automática de los surrealistas. Eso. No sé en qué grado, yo no sabría en qué grado porque a mí me parece que son notas muy precisas. Es decir, el hecho que sean, son muy privadas, son notas para uno mismo, como decía, no tiene la función de comunicar cómo funciona el lenguaje normalmente. Cuando usted quiere comunicar, usted tiene que hacer una cantidad de concesiones hacia lo específico o hacia ciertos matices, porque ¿cómo se comunica una cosa que no está codificada, que no pertenece? ¿Cómo se transmite una novedad real? Tiene que ser por unos medios diferentes, ¿no? Entonces yo creo que esas notas deliberadamente, y ahí aparece una particularidad de Duchamp que me parece fundamental, me parece un gran estratega. Es decir, es un tipo que sabe concebir estrategias, sabe cómo obtener resultados y sabe cómo trampear. Es decir, es un tramposo, es un jugador de ajedrez. Y el jugador de ajedrez tiene un oponente que está jugando todo el día a escondites y él es un tipo muy evasivo. Él nunca le entrega a usted las cosas así en plena cara ni directamente, jamás. Duchamp es indirecto, es esotérico, en el sentido estricto de la palabra, ¿cierto? De la manera como el arte contemporáneo es exotérico en el sentido estricto de la palabra también. Es un arte volcado hacia afuera, es un arte social, es un arte que tiene una función completamente diferente de la que tenía el arte de otras épocas o el arte que puede existir hoy, ¿no? También, que es el esoterismo, pero el esoterismo es una palabra muy peligrosa de pronunciar porque inmediatamente lo manda a usted hacia unas zonas muy anecdóticas y muy llenas de incienso y cosas por el estilo, pero entendido de una cierta manera, sí. Es decir, Duchamp evidentemente es un artista esotérico, ¿no? Desde muchos puntos de vista. Y eso tiene una estrategia y unos principios muy precisos también, que es que la mejor manera de comunicar es de maneras indirectas, sutilmente, porque es la manera que usted involucra a las personas. Es decir, el misterio es más productivo. No porque usted quiera inventarse el misterio, sino porque el misterio es substancial. Es decir, el mundo, la experiencia de estar vivo, de la condición humana, es misteriosa en sí. Entonces, ¿cómo traicionar esa cosa, ese fermento que tiene la cuestión misteriosa por medio de declaraciones demasiado obvias, directas, explícitas? Cuando usted dice obvio, directo, explícito, se está refiriendo a una zona funcional del lenguaje. Es operativo. Yo les digo entonces, hay conferencia del 10 a las 5 en la sala oval de la Tadeo. Estoy comunicando de la manera práctica. De esa manera se puede garantizar que de pronto puedan venir. Pero en el arte no. La comunicación en el arte no es así. Y parece un poco que dentro del arte político es toda una zona de discusión, ¿no? ¿Cómo funciona eso? La transmisión del mensaje. Necesita verificación, tiene que producir un resultado. ¿Tiene que parar la violencia para que el arte sea bueno? ¿O basta con esas expiaciones de culpa o transmutaciones de conflictos internos sobre el cuerpo social? Que es lo que pasa en muchos artistas políticos, ¿no? Lo que hacen es utilizar el plano social para procesar sus traumas, ¿no? Creyendo que están cumpliendo con una función, ¿no?, que los aligera, seguramente. Entonces, volviendo a lo de las notas, a mí me parece que las notas tienen un carácter muy preciso. Es decir, póngase a pensar una cosa: ¿cómo es que uno piensa realmente? ¿Cómo es que procede? Uno está aquí, mira allá, aparece, llama por teléfono, hay un asiento rojo. Es decir, usted está leyendo un libro, hay que sacar al perro. Es la experiencia normal, habitual, corriente, es una experiencia totalmente interceptada. Es una experiencia que se abre paso a través de una cantidad de cosas que usted generalmente no tiene en cuenta. Usted cree que usted pasó limpio por entre las cosas y resulta que no hay tal cosa como pasar limpio. Es decir, todo está interceptado. Cuando usted está consciente, pues entonces usted dice, ¿cómo hace que una nota así? Si de pronto esa frase viene, estiramientos en la unidad de longitud, porque la palabra estiramiento la puso en vez de alteraciones en la unidad de longitud, pero tiene una pertinencia local. Es decir, en el momento que la escribió, esa era la palabra que iba a poner.
no tiene los ajustes del redactor de noticias, ¿cierto? El redactor de noticias dice, fulano de tal pasó, en dónde, cómo, quién, dónde. Esos clichés de esa forma de comunicación. Entonces, eso nos lleva al problema de cómo comunica el arte. ¿No? O cuántas formas de comunicarse se implementan en el campo artístico, por ejemplo. Porque yo creo que no se trata de definir una como específica, sino de ser capaz de discriminar que este arte está funcionando de esta manera como modelo comunicacional y este arte está funcionando de otra manera. Ser capaz de establecer la diferencia, de hacer el seguimiento y discutirlo. Sí, no, porque yo decía que era como un poco esa escritura automática que se inventaron los surrealistas justamente para... Sí, no, le entiendo, porque la escritura automática precisamente es un procedimiento para hacer porosa la razón y que el subconsciente se manifieste directamente sobre la página. El cadáver exquisito, la escritura automática. El surrealismo explora eso sistemáticamente, casi que consiste específicamente en eso, ¿no? Y a Duchamp pues, también le interesa eso, él sabe y él declara muchas veces, dice, lo que yo quisiera realmente es que el inconsciente saliera directico y no tuviera yo que intermediar eso. Pero eso es sumamente complicado.